Apocalipsis capítulo 22. Y entramos en la recta final, mire usted, de esta primera lectura juntos para renovar entendimiento con el delicioso libro de Apocalipsis. ¿Después de qué? Después de lo del muro explicadito, de sus puertas, las de la ciudad, de los ángeles que hay en esas puertas, de los cimientos, de los nombres de las tribus que hay en las puertas y de los apóstoles que están en los cimientos, de las piedras preciosas, de las mismas medidas, del material de la ciudad, en fin. Después, dice Juan, me mostró, el ángel le va a mostrar muchas cosas más. ¿Y qué le muestra a Juan? Un río limpio, es que no puede ser de otra manera, una ciudad de esas, con unos habitantes como los que ya nos podemos imaginar, no puede tener un río sucio. Un río limpio de agua de vida. Recordándonos la conversación que nuestro Señor tuvo con aquella dama allá en Juan capítulo 4, a propósito autor de este libro de Apocalipsis, Juan. Después me mostró un río de agua de vida, de vida. ¿Por qué? Porque allí ya no hay más muerte. Resplandeciente como cristal, nítido, limpio, completamente puro. Acerca de ese río dice que salía del trono de Dios y del Cordero. Trono para el Padre, así como lo vimos en el capítulo 4 de Apocalipsis, y trono para el Cordero, así como lo vimos en el capítulo 5 de Apocalipsis. Y lo comparten, no hay egoísmo ahí. Y también podemos pensar en los 7 espíritus, que es el Espíritu Santo. Vamos a ir por algunas cápsulas al libro de Ezequiel, del profeta, para que ilustremos un poco que el Señor viene anunciando esto desde mucho antes. Vamos a ver de Ezequiel 47 del 1 al 12. Iré despacio. ¿Cuál es el afán? Allí el profeta comienza diciéndonos: me hizo volver a la entrada de la casa. Él se refiere a casa como al templo en el que estaba la presencia de Dios. Para que recordemos, Ezequiel es un sacerdote que está en el exilio. Y a esta altura del libro de Ezequiel, en el capítulo 47, han pasado 25 de los 70 años que el pueblo debía pasar en el exilio. 25. Falta mucho, ¿no? Pero aún allí, Dios los lleva a una visión como refrigerio en medio de tanta tristeza y agonía en la que el pueblo estaba exiliado. Me hizo volver luego, dice Ezequiel, a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente. Es que de ningún otro lugar puede salir esta clase de agua como la que nos está narrando Apocalipsis y como la que estamos viendo en la visión de Ezequiel. Fluyen, claro, estas aguas salen, así como el Señor le dijo a aquella mujer samaritana, porque las otras aguas son limitadas. Cuando el que beba de esta agua, le dijo el Señor Jesús a la samaritana, volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Entonces Ezequiel dice, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa, hacia el oriente. Porque la fachada de la casa está al oriente. Para nosotros no puede ser
a veces sencillo captar todos estos detalles, pero es que recordemos que Ezequiel era sacerdote. Por lo tanto, estos detalles pormenores, por ejemplo, aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, son comunes para un sacerdote del antiguo pacto. Este sacerdote tenía que ser conocedor de las distribuciones y ubicaciones del templo y de sus aposentos, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Es que al sur del altar era donde se realizaban los sacrificios. Por lo tanto, Dios le está anunciando a Ezequiel algo relacionado con la redención venidera, mostrado en las sombras que eran los sacrificios que allí se ofrecían. Y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Sígame bien interesadito e interesadita, porque por hoy te envío un fuerte abrazo y te deseo el mejor de los días.